Bienvenidos al episodio 2 de Practicando el Camino. Es un libro de John Mark Comer y estamos muy contentos que nos estés acompañando. Hoy Oscar y yo vamos a estar platicando acerca de lo que significa, o más bien vamos a hablar acerca de la definición de formación espiritual y pues va a ser muy interesante. Entonces estamos muy contentos que estés con nosotros y cualquier comentario, por favor ponlo ahí en los comentarios y te invitamos a que te suscribas a la página y que le des like y que lo compartas. Eso nos ayuda como Milamex a alcanzar a más personas. Muchísimas gracias por escucharnos. Entonces, para empezar este podcast, ¿nos quieres hablar acerca de la definición de formación espiritual o en tus propias palabras? A lo mejor habías escuchado antes de formación espiritual. ¿Qué significa formación espiritual para ti? Pues no, nunca había escuchado esto de formación espiritual, o por lo menos no como lo define John Mark Comer, lo cual siento que es un poco triste y pues demuestra, ¿no?, cómo está, el estado actual de la iglesia, en el que muchas personas, yo incluido, nunca habíamos escuchado de esto, ¿no?, que es formación espiritual. Y es triste también porque lo platicamos con otras personas y nos ven raro, ¿no?, cuando formación espiritual es algo que deberíamos de platicarlo mucho más constantemente en las iglesias, ¿no? Y bueno, la formación espiritual, como yo entiendo, es ser formado a parecernos, o bueno, nuestra meta, porque formación espiritual puedes formarte a muchas cosas, pero Diariamente estamos siendo formados en exacto, diferentes personas, diferentes tipos de exacto. persona, ¿no? Y nuestra meta es parecernos cada vez más a Cristo. Entonces, nuestra idea o nuestra meta es parecernos tanto a Él que podamos actuar como Él actuaba, de una manera natural, no de una manera actuada, no de una manera que lo estamos forzando, sino una manera actuada. Y de esta manera vamos a poder encontrar ¿cómo se puede decir? Verdadera identidad. Nuestra verdadera identidad, exactamente. Bueno, una palabra que me ayuda a mí como para distinguir entre formación espiritual y pues me ayuda a compararla con educación, ¿no? Ahorita nosotros lo que hacemos es que vamos a la escuela, nos enseñan un tema, vemos y nos preguntan 30 cosas acerca de lo que estudiamos y eso es como un tipo de estudio que hacemos, pero lo que hacían en el Antiguo Testamento o en la antigua Grecia es que la gente era formada, ¿no? O sea, caminaban con su rabí o con su maestro por todas partes y no solamente había como educación, que es lo que tenemos ahorita, sino la gente era formada y se convertían en alguien. No era solamente como para obtener conocimiento, como es la educación de hoy en día, sino para convertirnos en alguien. Sí, así como dice John Mark Comer, que seguir a Cristo o convertirnos en Él no es tanto un ejercicio intelectual, sino más bien es un ejercicio de todo el cuerpo, ¿no?, que abarca todo el cuerpo, no solamente la mente, sino también el espíritu, incluso el físico, que también tenemos que practicar como ser como Cristo. No es nada más información, sino también es acción lo que necesitamos para volvernos como Él. Sí, o esta idea de que tenemos que entrenarnos, ¿no? Y que es una práctica, por eso se llama Practicando el camino. practicing the way, ¿no? Sí, es como, no sé, ahorita se me vino a la mente cuando el señor Miyagi estaba entrenando a Daniel San para ser como él, pues era práctica y práctica y práctica, no nada más era tienes que hacer estos movimientos y ya, sino tenía que practicarlos, tenía que ver a su maestro cómo los hacía. Y él estuvo mucho tiempo con su maestro practicando todos los días. Entonces, si alguien que quiere practicar karate tiene que hacer algo así, entonces con mayor razón alguien que quiere parecerse a Cristo tiene que estar practicando todos los días. Entonces, por medio de esta práctica, lograremos ser como nuestro verdadero yo, ¿no? Entre más nos parecemos a Dios, entre más somos formados como Él, más el verdadero, el profundo yo
va a salir a la luz, ¿no? Exacto. Y eso es como contracultural totalmente, porque nuestra cultura nos dice que tenemos que ser nosotros mismos, que tenemos que encontrarnos a nosotros mismos, que tenemos que encontrar nuestra identidad y todo ese tipo de cosas. Y lo paradójico es que las personas que hacen esto, pues todas terminan pareciéndose, todas terminan siendo muy parecidas. En cambio, las personas que se acercan a Cristo y tratan de ser como Cristo, sí tienen las prácticas de Cristo, pero con su propia identidad, ¿no? Encuentran su verdadera identidad en Cristo. Eso es muy interesante, ¿no? Que somos libres de ser quien realmente somos y quien Dios planeó que fuéramos, incluso desde antes de que naciéramos, ¿no? Sí, súper bien. Entonces, no sé si puedes leer la definición que viene aquí en el libro de John Mark Comer. El proceso de ser formado en personas de amor en Cristo, a personas de amor en Cristo. Y creo que yo lo puse, bueno, en inglés dice, the process of being formed into people of love in Christ. Pero yo lo puse un poquito al revés, lo puse, es el proceso por el cual en Cristo somos formados en personas de amor. Pero bueno, entonces, en el libro, si lo llegan a leer, van a ver como que esta definición está dividida en como cada palabra, ¿no? Sí, está como desglosada. Uh-huh. Empezamos con el proceso. Nos dice que el proceso es algo lento. Es algo intencional, pero es algo lento. Nuestra cultura nos dice que todo debe ser rápido. Vivimos en los tiempos del microondas, que todo tiene que ser 1 minuto, 2 minutos máximo. Vemos un video en Instagram, tiene que durar 10 segundos máximo y pasamos al siguiente. Toda nuestra gratificación tiene que ser lo más instantánea posible y tiene que darnos el placer que estamos buscando en el menor tiempo posible. Y entonces el proceso para ser formados en seguidores de Cristo es lento, no es de un día para otro, no es que hoy me desperté y ya soy como Cristo o ya tengo sus prácticas, sino es lento y es intencional y a veces es difícil y a veces es pesado, pero tenemos que seguirlo haciendo. Y como decíamos, es como un entrenamiento, como un deportista que todos los días se levanta y hace ejercicio, los ejercicios que tiene que hacer para hacer el deporte que quiere practicar. Así es lo mismo con la formación espiritual o como acercarnos a Cristo. No es de un día para otro. Y lo difícil de eso es que no podemos ver el progreso o no podemos ver que hemos avanzado de un día para el otro. O sea, Exacto. podemos hacer ejercicio a lo mejor hasta 1 mes o 2 meses y no podemos ver el resultado, ¿no? Y así, pues ese es un proceso que es largo y a lo mejor podemos ser fieles y echarle ganas por 1 mes o 2 meses, pero no significa que ya te hayas convertido en una persona de amor, ¿no? Exacto. Es un proceso largo. Y dice aquí que vamos a tomar años o prácticamente toda la vida en lograr ser unas personas realmente muy cercanas a la imagen de Cristo, ¿no? Aunque Él lo produce en nosotros, nosotros también tenemos que disciplinarnos para hacerlo, ¿no? Sí, John Mark Comer menciona a Pete Scazzero, que dice que la mejor época de una persona son los 60s, los 70s y los 80s. Sí. Y porque si caminas con Cristo, a esa edad vas a verdaderamente ser una persona que ame a la persona que está enfrente de ti y que de verdad lo veas como Jesús ve a esa persona y lo ames y de verdad te preocupes por él y que traigas gozo a los demás, ¿no? Y todos los otros años anteriores, a lo mejor hay como pequeños vistazos de esa persona de amor en la que nos estamos convirtiendo, pero las personas que por un largo tiempo y ya se van a morir y son increíblemente que aman al Señor Jesús, de verdad pues son más grandes, ¿no? Porque es un largo, es un proceso, es largo, ¿no? Y estas personas irradian el amor de Cristo, ni siquiera es como que tengan que decirlo o actuarlo, simplemente estar con ellos y sientes cómo irradian el amor de Cristo y cómo pues uno es contagiado por este amor, por este deseo que ellos tienen de vivir para Cristo primero y en segunda para amar como Cristo amó, ¿no? Que eso es
pues sí, es toda una vida de disciplina. De disciplina. Muy bien. La siguiente parte de la definición es el ser formados, ¿no? Es el proceso de ser formados. ¿Puedes hablar un poquito de eso de formación? Sí, la formación hacia llegar a Jesús, a ser como Jesús, eh, no es tanto como algo que hacemos, sino es algo que Jesús hace en nosotros. A nosotros nos corresponde rendirnos al amor de Cristo, nos corresponde hacer las disciplinas espirituales necesarias para estar dispuestos a recibir este amor de Cristo. No podemos estar distraídos en el mundo, no podemos estar enfocados en otras cosas pensando que de esta manera vamos a recibir, pues no sé, mágicamente el carácter de Cristo, ¿no? Tenemos que prepararnos, tenemos que disciplinarnos y de esta manera vamos a poder recibir de Cristo, ¿no? O sea, nosotros nos preparamos y Cristo es el que nos forma a su imagen, ¿no? Y, bueno, me gusta eso que estás diciendo. Y, o sea, que nosotros nos preparamos y practicamos disciplinas espirituales, pero creo que hacemos todas estas disciplinas y trabajamos de todas estas maneras para poder como rendirnos más, ¿no? O sea, creo que el fin, no el máximo fin, ¿no? Pero el fin de todas estas disciplinas es que podamos rendirnos, ¿no? Y rendirnos al amor del Señor y rendirnos al Espíritu Santo y rendirnos a lo que Él está haciendo en nosotros. Y cuando logramos como rendir ese control y todo eso, sí. nos convertimos en personas de amor, ¿no? O sea, o somos transformados. Exacto. Y no es pues sí, como decía hace ratito, no es solamente el intelecto lo que tenemos que rendir. Incluso las otras disciplinas que Dios nos manda, como el reposo o como el ayuno, nos ayudan a acercarnos a Cristo de diferentes maneras, ¿no? Él nos pidió que descansáramos, no solamente para estar sin hacer nada, sino para tener tiempo para acercarnos a Dios, ¿no? Para calmar nuestra mente, calmar nuestra vida y tener tiempos donde podamos buscar a Dios intencionalmente. El ayuno también nos pide que lo hagamos porque de esta manera entendemos, bueno, hay muchas cosas del ayuno, ¿no? Como los sentidos se agudizan, el cerebro está más despierto, por así decirlo, y también experimentar esta escasez, por así decirlo, pues esta falta de alimento, pues nos hace pensar en los que realmente no tienen nada y es más fácil sentir empatía por las personas que menos tienen. Entonces también tiene muchos beneficios. Sí, bueno, las disciplinas espirituales las vamos a ver después. Más adelante, sí, no se las trae en pierdan el libro. los siguientes capítulos. Pero bueno, regresando como a formación espiritual, no es como el nosotros intentar salvarnos o alcanzar la salvación, sino más bien es el proceso en el que somos salvados por Cristo, ¿no? O sea, en Así el que es. Cristo nos salva y nosotros no hacemos nada, ¿no? Exacto, sí. La siguiente parte es, bueno, yo le puse, o sea, antes de en personas de amor, yo le puse en Cristo primero. En español creo que queda más. Pero bueno, podemos hablar un poquito de esta palabra en Cristo. ¿Qué es lo Sí, qué es lo que dice el libro? es muy interesante esta palabra, ¿no? En Cristo. Muchas veces no la pensamos realmente a fondo o pensamos que es como algo pues ya religioso, ¿no? Lo vemos como una frase, casi un cliché. Pero el decir estoy en Cristo, pues es estar incorporados a Cristo y de esta manera estar incorporados a Dios, ¿no? En el en el Nuevo Testamento muchísimas veces se dice en Cristo. Y Pablo en muchas de sus cartas dice en Cristo. Y incluso Jesús cuando está orando en Getsemaní antes de ser arrestado, le pide a Dios que nosotros estemos en Él, así como Él está en Dios, ¿no? Entonces, esto de en Cristo no creo que es algo que debemos de meditar realmente y no tomarlo a la ligera, porque el estar en Cristo nos lleva a muchísimas cosas, ¿no? Nos permite estar cerca de Él, nos permite estar cerca de su carácter, de su amor, de su gracia. Y de esta manera nos permite llevar a otras personas a que también disfruten de esta relación
en Cristo, ¿no? Entonces no hay que dejarlo como a la ligera esto de decir estoy en Cristo, estamos en Cristo, queremos estar en Cristo. Y el anhelo de Cristo es que estuviéramos en Él para que pudiéramos estar conectados con Dios. Sí, y bueno, y esta doctrina de incorporación significa que en Él ya somos, por ejemplo, en Efesios 1, 2 y 3, ya somos herederos, ya somos rescatados, ya somos santos, ya somos nación santa. O sea, Sí. hay ciertos adjetivos que hablan acerca de nuestra identidad y, y ya somos, en Él ya son todas esas cosas, ¿no? Me gusta mucho John Mark Comer, no sé si, creo, en el libro no lo habla, pero en una de sus sermones habla acerca de una hija que tiene, que es adoptada, y que la hija va a pasar toda su vida para entender que ella ya es una hija de ella, ¿no? Eh, o sea, ella ya es hija, ¿no? Y va a pasar el resto de su vida entendiendo que ella es una hija de John Mark Comer. O también habla acerca del matrimonio, ¿no? O sea, yo ya estoy, yo ya, en el momento que me casé, yo no sabía qué significaba ser esposo, o yo no sabía cómo ser esposo, pero eso no me quita el sello o la descripción de que yo ya soy un esposo, ¿no? Entonces voy a pasar el resto de mi vida descubriendo qué significa ser esposo y convertirme en mejor esposo para Cintia, pero de que ya soy esposo, ya soy esposo. Entonces es lo mismo, ¿no? En Cristo ya somos salvados, ya somos rescatados, ya somos todo esto, y vamos a pasar el resto de nuestras vidas descubriendo qué significa Exacto. que somos hijos de Dios, ¿no? Exacto. Y cada día siento que disfrutando más la relación en Cristo, ¿no? Porque al principio tal vez no la entendemos tanto y buscamos hacer muchas cosas en nuestras fuerzas para tratar de estar más cerca de Cristo, cuando en realidad ya estamos ahí, ¿no? Entonces ya es más bien disfrutarla y estar en Él. Ujú. Y como resultado nos convertimos en personas de amor, ¿no? O personas que aman a la gente, ¿no? Exacto. ¿Puedes hablar de ese último? Sí, el convertirnos en personas de amor, creo que esa es nuestra meta principal, ¿no? Em, el poder amar a otras personas, el poder amar como Dios ama. Como dice la Biblia, Dios es amor, Jesús es amor. Y nuestro anhelo debería ser también ser personas que aman. Eh, y creo que esa es la parte más difícil, porque todas nuestras ideas, todo lo que tenemos en la cabeza nos impide amar a las personas como realmente son, ¿no? Y queremos convertir a las personas en lo que nosotros queremos que sean para poderlas amar, cuando Cristo nos ama incondicionalmente, ¿no? Y nos da este amor incondicionalmente. Entonces, es algo que debemos practicar, el poder amar a las personas. Y bueno, me gusta cómo dice que el amor es la prueba Uh-huh. de ácido de Uh-huh. una formación espiritual, ¿no? Y dice que si no hemos crecido en amor y si no somos capaces de amar más a las personas que están cerca de nosotros y que debemos amar como nuestra familia, nuestros amigos, sino también a nuestros enemigos, como dice Jesús, y las personas que nos lastiman y las personas que nos hacen cosas desagradables, si no hemos podido aprender a amarlas, pues quiere decir que no hemos crecido espiritualmente, ¿no? De nada nos sirve saber mucho, de nada nos sirve estudiar todo lo que tengamos que estudiar o servir en la iglesia todos los domingos si no hemos crecido en amar a las personas. Eso es básico, es lo más importante. Y dice que no importa cuántos libros leas, no importa cuántos estudios de la Biblia vayas y cuántas, pues sí, todo el tiempo que quieras en la iglesia, si estas prácticas no te llevan a amar a los demás, pues lo estás haciendo mal, ¿no? Lo estamos haciendo mal. Sí, yo he estado, bueno, después de que leí este libro, o esta parte del libro, he estado meditando mucho en esto y sí me he dado cuenta de que pues no estoy amando de la manera que debería, ¿no? A mi esposa, a mi hermana, a otras personas, o como las acciones que hago, las cosas que digo,
no reflejan que de verdad estoy creciendo como una persona de amor, ¿no? Que estoy creciendo como una persona eh, que ama más. Quisiera a lo mejor preguntarte a lo mejor un ejemplo de cómo podrías o cómo ves en el día a día que te estás convirtiendo en una persona de amor o una persona que te está convirtiendo en Cristo. Estás siendo formado a Cristo. Pues yo creo que una de las formas de saberlo es eh, qué esperas o qué quieres que las otras personas hagan. Me refiero que si amas a una persona, quieres que esa persona sea lo mejor que puede ser esa persona, que Mm, sea lo más cercana a Cristo. Y a todos Dios nos dio diferentes habilidades, talentos. Entonces, si realmente amas a una persona, tú tratas de impulsar a esa persona para mm, que use sus talentos y sus habilidades para Cristo. mm, No importa si están cerca de ti, no importa si están lejos de ti, no importa si estás en la misma plataforma, por así decirlo, pero tu anhelo es que esa persona crezca, ¿no? Que esa persona sea lo que Dios planeó que fuera. me, Siento me- que esa es no, una me forma. encanta ese ejemplo que acabas de dar. También algo que me impresiona mucho de ti, que estás haciendo ahorita es como cuidar a tu papá, ¿no? Que ha estado un poco enfermo. O también pienso en mi mamá que murió hace ya 6 años. Wow. O sea, como el estar como cuidando a nuestros padres, como honrándolos de esa manera. ¿Puedes hablar un poquito de eso? Sí, a veces es complicado em, porque es fácil amar a las personas que están lejos de nosotros, las que no tenemos mucha relación, pero las que están cerca de nosotros, las que vemos a diario, las que están con nosotros, es más difícil amarlas porque vemos todas sus fallas, porque nos desesperan, porque nos cansan, por lo que sea, ¿no? Ujú. Y, y- y me refiero a cualquier relación, ¿no? No una en particular, pero cualquier relación puede ser de familia, puede ser un amigo, puede ser lo que sea. Si ya estás con una persona así seguido, mucho tiempo, es difícil porque ya empiezan a salir los errores. No es fácil amar a una persona que siempre, o bueno, si no tienes una relación cercana, ¿no? Si todos se están portando bien, Ujú. pues es fácil amarla. Pero cuando ya tienes que sacrificarte, cuando ya tienes que dejar a un lado lo que tú crees, lo que tú piensas por el bien de esa persona, entonces pues ya se vuelve algo más difícil, ¿no? Entonces ahí es cuando realmente tienes que pensar, si Cristo estuviera aquí en estas circunstancias, ¿qué haría en esta situación, ¿no? O cómo puedo parecerme a Él en esta situación. Sí, siento que es muy difícil porque a veces tú sabes qué es lo que esa persona necesita. O tú sabes que necesita cierto tratamiento o necesita dejar de hacer ciertas cosas o necesita algo, ¿no? Y como hijo, en este caso, o si tú tienes, de alguna manera, tienes que respetar a tu papá y tienes que respetar sus procesos y lo que están haciendo y los tienes que amar, ¿no? Aunque, Ujú. sí, aunque sepas más que ellos, ¿no? O Ajá. sea, es muy difícil esa situación, ¿no? O cuál es como la verdad, como cómo amas, ¿no? Verdaderamente también ese Sí, sí. es algo difícil. Sí, eso es muy, muy complicado. Es muy difícil porque podríamos estar tratando de imponerle Ujú. algo a la persona en lugar de dejar que Dios trabaje en su vida, ¿no? O incluso podríamos estarla eh, nosotros cuidando, sabiendo lo que le conviene y lo que no le conviene, y no dejando que Dios haga su trabajo en la persona. No estamos estorbándole a Mm, Dios porque estamos cuidando tanto a la persona que no dejamos que Dios haga su trabajo en esta persona. Podría sí, ser. no, pues, y de ahí, pues nosotros, bueno, yo lo que les aconsejo, pues, es que pidamos discernimiento, ¿no? Y que oremos y que veamos cuál es la voluntad de Dios, ¿no? De qué manera estamos amando a la persona que está enfrente de nosotros. Creo que orando es una buena Ujú. manera, ¿no? Y es un buen inicio, Ese es un muy buen inicio. o sea, como orando por la persona. Cuando estás orando por alguien, aunque te caiga mal, ya automáticamente
tiene que dejarte de caer mal, porque no puedes desearle bien a alguien que no te cae bien o a alguien que no has perdonado. O que de repente empiezas a ver a Jesús en esa persona. Pues bueno, muchísimas gracias por habernos escuchado. Estamos muy contentos de haber compartido esto con ustedes. Recordemos, formación espiritual, según John Mark Comer, es el proceso por el cual estamos siendo formados en Cristo en personas de amor. Entonces, oramos que se puedan convertir como nosotros en Cristo en personas de amor y que tengan una excelente semana. Hasta luego.